Buenas noches. Hoy día 11 de junio, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología da la bienvenida, el saludo, para presentar nuestra quinta sesión correspondiente al día de hoy. Vamos a tratar un tema que es muy importante y que sigue teniendo muchas aristas todavía. Lo vamos a ir develando esta noche con el tema endometriosis, develando más misterios. Este simposio ha sido coordinado por el doctor Alfredo Celis y él se va a encargar de presentar al moderador y a sus invitados. Probablemente que promete ser una noche bastante buena, de un tema que es crucial dentro de la ginecología y que nos va a presentar el doctor Alfredo Celis. Solamente voy a presentar al doctor Alfredo Celis como coordinador. Él ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Maternidad, es fellow del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, es maestro en la ginecología y obstetricia latinoamericana, distinción que es otorgada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vicedecano de nuestro colegio médico y amigo, siempre un socio bastante activo en nuestra sociedad. El doctor Celis se va a encargar de presentar a los invitados. Buenas noches. Buenas noches, doctor Sandoval. Muchísimas gracias por la presentación. Como usted ha dicho, hoy día el tema es endometriosis develando misterios. La endometriosis es una enfermedad controversial, apasionante, controversial en su manejo, en su diagnóstico, en su tratamiento, y siempre da que hablar, y yo creo que esta noche va a ser importante porque le estamos dedicando básicamente a una de las formas de endometriosis que más dolores de cabeza da en todo aspecto, como es la endometriosis profunda. Yo quiero presentar en primer lugar a nuestro moderador, el doctor José Negrón Rodríguez, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia, graduado en la Universidad Cayetano Heredia, es presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, con membresía en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en la Asociación Peruana de Endometriosis, en la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, AAGL, y en la Sociedad Mundial de Endometriosis, World Endometriosis Society. Es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Endometriosis, APEN. Y, además de todo, estos reconocimientos y merecimientos, es un gran amigo de todos nosotros. Doctor Negrón. Buenas noches, son todos. ¿Me escuchan? Sí. Magnífico. Gracias, doctor Alfredo Celis, por la presentación. Efectivamente, el tema que se va a tratar ahora es un tema sumamente interesante. Tiene por título Endometriosis develando más misterios. Solamente decir 3 o 4 cosas. Endometriosis es una enfermedad sumamente frecuente. 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva sufren de esto. Y lo que quiero adicionar respecto de ello es que el 20% de las pacientes con endometriosis tienen enfermedad profunda. Bien, tenemos 3 expositores. El primer expositor va a ser el doctor Alfredo Celis López, con el tema Redescubriendo la endometriosis profunda. El doctor Alfredo Celis López ya ha sido presentado, pero de igual manera vuelvo a representarlo. El doctor Alfredo Celis López es médico ginecólogo obstetra, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor asociado de la Universidad Mayor de San Marcos, past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, past president de la Sociedad Peruana de Fertilidad, past president del Comité
Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de la PLASOC, maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología y ex vicedecano del Colegio Médico del Perú y actual presidente de la Asociación Peruana de Endometriosis. El segundo tema a tratar va a ser el abordaje de la endometriosis del septum rectovaginal. La presentación estará a cargo de la doctora Esperanza Torres Aronés. La doctora Esperanza Torres Aronés es médico asistente del Servicio de Ginecología especializada del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, graduada pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es fellowship del Centro Nacional de Endometriosis de la Clínica Malsoni en Avellino, Italia, posgraduada del curso de especialización en endometriosis y cirugía mínimamente invasiva ginecológica en Sao Paulo. Ha sido internship en el servicio de endometriosis en el Departamento de Ginecología Obstetricia de la Universidad de Sao Paulo y es past president de APEN. Finalmente, el doctor Ignacio Miranda de Chile nos va a tratar sobre la endometriosis intestinal, cómo y cuándo operar. El doctor Ignacio Miranda es profesor asociado de la Universidad de Chile, es fellow del IRCAD en Estrasburgo, Francia, en cirugía laparoscópica y endometriosis, doctor en ciencias biomédicas por la Universidad de Chile y es past presidente de la Sociedad Médica de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Chile. Bien, damos paso a la primera presentación por el doctor Alfredo Celis. Muchas gracias, doctor Negrón. Muy bien, el primer tema se llama Redescubriendo la endometriosis. La idea de presentarle tiene dos objetivos. En primer lugar, que sirva como un preámbulo, una introducción a las dos interesantes charlas que se van a dar a continuación de esta. Y en segundo lugar, le hemos dado este nombre a esta presentación porque la endometriosis, así como la endometriosis profunda, en realidad se ha conocido desde siempre. Pero hace algunos años la forma de diagnosticar y de tratar va cambiando a la luz de los nuevos descubrimientos tecnológicos que nos permiten tratarla mejor. En una primera de esta charla vamos a ver esto que les estoy diciendo, que esta enfermedad ha existido desde siempre, creo que es parte y nos ha acompañado o ha acompañado a las mujeres dolientes de dolor pélvico desde muchísimos años. Y así vemos que ya desde la antigüedad en los tratados hipocráticos, en el corpus hipocrático de Hipócrates, allá 5 o 4 siglos antes de Cristo, ya se identificaban varios perfiles de enfermedades relativamente inequívocos que aluden al útero errante y otros síntomas sugestivos de endometriosis. Platón asimismo fue uno de los primeros en mencionar y llamar la llamada asfixia del útero o sofocación uterina en aquellas pacientes con dolor pélvico y la relacionaba al útero cuando permanece estéril, mucho tiempo después de la pubertad. Ya desde ahí relacionaban a la endometriosis con la procreación, siendo más frecuente en aquellas mujeres que postergaban la maternidad. Claudio Galeno también hace referencia y hace una de las descripciones más claras de los síntomas que sugieren adherencias y ligamentos infiltrados por endometriosis, y también se refirió a la llamada asfixia del útero para referirse al dolor pélvico. Ya en la Edad Media, los síntomas de dolor asociados a esta asfixia o sofocamiento del útero fueron relacionados con posesión demoníaca, con locura o brujería. La endometriosis fue considerada como un cuadro de histeria. Harvey planteó que la abstinencia sexual o la sangre menstrual no saludable o retenida podrían causar esta llamada histeria relacionada con el dolor pélvico. Así también lo relacionó con abstinencias excesivas de las relaciones sexuales cuando las pasiones son fuertes, decía. Y decía que las mujeres que siguen siendo mucho tiempo solteras serán susceptibles de padecer este término de histeria o furor uterino. Posteriormente, von Recklinghausen observó algunos tumores fibrosos que contenían estructuras glandulares que
mejoraba de los conductos mesonéfricos embrionarios, tal como lo postuló muchos años después el doctor Jan Donner para la etiología de la endometriosis profunda. Y Cullen demostró que la adenomiosis uterina siempre se puede atribuir a endometriosis uterina. Y llegamos hasta el siglo antepasado, el siglo XIX, cuando el año 1927, Samson establece la teoría de Samson de menstruación retrógrada, sobre todo para explicar la endometriosis peritoneal. ¿Y qué ha pasado durante todos estos años? Lo que generalmente ocurría es que el diagnóstico de endometriosis era un diagnóstico de sospecha en quienes tenían dolor, o sea, dismenorrea, dispareunia, dispepsia, pero no se podía precisar qué tipo de endometriosis era. Y para aclarar y llegar a definir el diagnóstico, lo que se tenía que hacer era hacer una laparotomía y precisar de qué tipo de endometriosis. Primero confirmando el diagnóstico, después viendo de qué tipo de endometriosis estamos hablando. Hasta que llegó la ecografía e hizo posible visualizar una de las formas de endometriosis, que es la endometriosis ovárica, o sea, el llamado endometrioma o quiste de chocolate, ya sea en su presentación unilateral o bilateral. Y esto llevó a que durante muchísimos años, y aún ahora, con solo esta visualización del quiste endometriósico, se plantee una cirugía. Pero muchas veces ocurre que al entrar a operar, se encuentran situaciones como esta, en la que este quiste, este endometrioma bilateral, que acá es bilateral y por eso se llama el signo de kissing ovary, está acompañada de endometriosis profunda y endometriosis peritoneal. Y lo que sucede, y ha sucedido y sigue sucediendo aún, espero que cada vez menos, es que solamente se realice la cirugía del endometrioma, de los dos endometriomas. Y al sacar las cápsulas y liberar en la medida de lo posible estos endometriomas, nos encontramos con esta figura de aquí, que es la de una endometriosis profunda, que produce muchas veces es motivo de dolor. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se observa esta situación? Una vez que ya se evacuaron los endometriomas, se dice, bueno, acá hay endometriosis profunda, pero el intestino no está preparado, no se ha preparado el intestino. O también se dice, bueno, esta es una paciente con infertilidad que va a ir a fertilización in vitro, por lo tanto no la tocamos. Lo real es que no se está preparado para intervenir quirúrgicamente esta enfermedad y realizar lo que la paciente necesita. Y esto condiciona, en primer lugar, una cirugía incompleta, porque se deja toda la enfermedad de aquí. En segundo lugar, que el dolor persista después de la cirugía. Hay muchos estudios que refieren que cuando se asocia endometrioma y endometriosis profunda, en realidad el dolor no es por los endometriomas, sino por la endometriosis profunda. Y esta persistencia del dolor posterior a estas cirugías incompletas es que el responsable del dolor siempre fue y seguirá siendo la endometriosis profunda. Y esto también condiciona cirugías repetidas, lo cual se debe tratar de evitar. Es importantísimo que tanto el diagnóstico y el tratamiento se den la mano. Un diagnóstico preoperatorio preciso es esencial para determinar el tratamiento a seguir a través de una planificación quirúrgica adecuada. Y conocer si la enfermedad se encuentra en el compartimiento anterior o en el compartimiento posterior. Una de las primeras cosas que debemos tener muy presente es que cuando estamos frente a una imagen de quiste de chocolate, un endometrioma único o bilateral, debemos de pensar que detrás de esto puede haber una endometriosis profunda, ya que diversos papers hacen evidente esta relación, como este del profesor Chaprón, que dice que detrás de un endometrioma en un 40-60% encontramos endometriosis profunda, y que el endometrioma ovárico es un signo de mayor severidad y se ha convertido en un marcador importante de enfermedad más severa asociada a endometriosis ingestativa profunda. En este trabajo de Redman ya antiguito de 1979 le hace una conclusión importante y dice que los cirujanos que diagnostican y tratan solamente la endometriosis ovárica, o sea, los endometriomas,
enfermedad más compleja como la endometriosis infiltrativa profunda y que hay que pensar en ella siempre que estamos frente a un endometriosis. Hay tres escenarios o situaciones importantes a tener en cuenta en esto que hemos llamado redescubrir la endometriosis profunda. En primer lugar, un diagnóstico adecuado. En segundo lugar, planificación de la cirugía. Y en tercer lugar, la sistematización de la cirugía. O sea, este redescubrimiento de la endometriosis profunda, que siempre ha estado ahí frente a nuestros ojos y que no hemos podido o no hemos querido verla, implica una mejora en el diagnóstico y obviamente un tratamiento más adecuado. El diagnóstico parte como siempre de los síntomas de dismenorrea, de disquesia, de dispareunia, y también el examen clínico es importante a través de la visualización de nódulos en el fondo del saco de Douglas o en el tracto vaginal, un útero retroverso, poco móvil, con engrosamiento de los ligamentos úterosacros o úteros sacros sensibles. Todo esto nos lleva a pensar en una endometriosis infiltrativa profunda, pero no nos puede dar o es muy corto para determinar la extensión de la enfermedad. Y esto ha sido posible al advenimiento y a la mejora de la ecografía. Han pasado muchos años para que los ojos puedan identificar estos hallazgos que siempre estuvieron ahí. Por eso hablamos de redescubriendo la endometriosis, porque estos hallazgos de endometriosis profunda estuvieron ahí siempre, pero no eran reconocidos. Entonces es importante ahora con la ecografía y a través, por ejemplo, de este consenso del grupo IDEA, saber identificar los diferentes síntomas relacionados con la endometriosis profunda. Tanto hablaríamos de una anatomía ecográfica para reconocer las estructuras adecuadamente y dónde se asientan los diferentes lesiones o nódulos para tratar de identificar el grado de extensión y la localización de los mismos. Importante también dentro de este consenso IDEA el signo de sliding, o sea, de deslizamiento, para ver si hay compromiso de la superficie o del músculo del recto. Importante también y un complemento muy adecuado es la resonancia magnética para el diagnóstico preoperatorio. Como decíamos, es importantísimo tener un diagnóstico preciso del tipo de endometriosis y también del grado de extensión de la enfermedad para en base a eso poder hacer la planificación del tratamiento. En cuanto al dolor relacionado a la endometriosis pélvica profunda, este manejo puede ser quirúrgico o médico. Nos vamos a referir básicamente al tratamiento quirúrgico porque nuestras dos siguientes exposiciones van a ahondar en este tema del manejo quirúrgico de dos de las formas de la endometriosis infiltrativa profunda, como es la endometriosis intravírica recto-vaginal y la de compromiso intestinal. Pero este tratamiento quirúrgico sigue ciertas reglas que se van a explicar posteriormente. Solo las lesiones que producen dolor o alteraciones funcionales deben ser operadas. Se debe contar con el consentimiento informado de la paciente, se debe tratar de completar la decisión de todas o de la mayoría de lesiones sin poner en riesgo a la paciente, y el diagnóstico del tratamiento debe ser multidisciplinario y es importantísimo que estos sean hechos en centros de referencia. En este manejo o este redescubrimiento de la endometriosis profunda cumple un lugar sumamente importante todo el desarrollo y la evolución que ha tenido la laparoscopía desde que apareció allá por la década, ya con mayor prestancia, por la década del 70, con la aparición de los endoscopios, con la aparición de estas pantallas adecuadas para la visualización. Es importante en este descubrimiento precisar cuándo se debe operar. Un primer concepto a tener presente es que el hallazgo de endometriosis profunda por sí solo en pacientes asintomáticas no amerita una cirugía, las pacientes no deben ser operadas. ¿Quiénes deben ser operadas? Aquellas pacientes con dolor pélvico crónico significativo, con dismenorrea, dispareunia, que no mejoran con el tratamiento médico, o pacientes que presentan signos de obstrucción intestinal. ¿Y qué objetivos tiene la cirugía? Mejorar la calidad de vida, preservar la fertilidad, pero tratando en lo posible de no comprometer la función de los órganos involucrados y teniendo
tendiendo siempre a minimizar las complicaciones. En este segundo aspecto importante, que es la planificación quirúrgica, debemos establecer qué voy a hacer en la cirugía, cómo voy o vamos a operar, conformar el equipo quirúrgico adecuado y establecer los equipos e instrumentales necesarios. Pero lo más importante, y es la pregunta que debiera hacerse toda persona que quiere manejar una endometriosis profunda, es si estoy preparado para realizar la cirugía que la paciente necesita y no la que yo puedo ofrecer. Igualmente, en esta planificación ya describimos lo que se tiene que ver, la planificación, la sistematización para hacer una cirugía bien seleccionada, completa y segura y sin complicaciones o con el menor riesgo de complicaciones. Y para esto tenemos que tener presente el número de lesiones, la localización de las mismas, el tamaño de las lesiones, el compromiso lesional de la circunferencia intestinal, el grado de infiltración, la distancia al margen anal. Y viene el tercer aspecto. Después que uno ha planificado qué es lo que voy a hacer, tenemos que ver la tercera parte, que es cómo lo voy a hacer. Y a esto le llamamos la sistematización del acto quirúrgico, precisando dónde está y cómo es la lesión, qué clase de cirugía precisa, cuán agresivo debemos ser. En esta sistematización es importante tener ciertos principios, como de cirugía centrípeta, ir de afuera hacia adentro, trabajar desde lo conocido a lo menos conocido, lograr simplificar el procedimiento reconociendo los puntos de acceso a la pelvis, sobre todo el retroperitoneo, a través de los espacios avasculares que nos permiten este ingreso de manera segura, mejorar los puntos de referencia, encontrar los planos correctos y evitar confrontar con la patología sin conocer lo que está próximo a la misma. Precisar en la técnica si solo vamos a hacer una excisión de nódulo, como en los casos de tabique recto vaginal, que nos explicará la doctora Esperanza Torres, o si vamos a hacer un shaving, una resección de coides, si es un nódulo menor de 3 centímetros, o una resección segmentaria, si es un nódulo mayor de 3 centímetros, o hay un problema de multifocalidad, que lo explicará ya en su momento el doctor Ignacio Miranda. Finalmente, decíamos que es sumamente importante en este redescubrimiento del diagnóstico y manejo de la endometriosis volver a aprender anatomía, pero no la anatomía estática que aprendimos en la universidad, sino una anatomía dinámica a través de la visualización de las transferencias y el reconocimiento de los espacios avasculares ya mencionados, como el espacio paravesical, el espacio pararectal, el espacio recto vaginal, y reconociendo estructuras importantes como el nervio hipogástrico, el ligamento uterosacro, el uréter, y los espacios relacionados con ligamentos como el ligamento cardinal, el espacio recto vaginal, el espacio pararectal, en los cuales encontramos el espacio de Kobayashi, el espacio del asco, delimitados hacia afuera y hacia adentro por el uréter. Por lo tanto, tenemos, como le digo, redescubrir la anatomía a través de lo que llamamos la anatomía de las transparencias, mirar a través del peritoneo para reconocer estructuras como el uréter, la arteria ilíaca primitiva, la arteria sacra media, el nervio hipogástrico, y a través de estas transparencias poder ingresar a estos espacios avasculares. Y estos espacios avasculares se tiene que hacer a través de una disección adecuada, y vemos cómo nos sangra, a través de movimientos de tracción y contracción. Asimismo, debemos aprender a ingresar al retroperitoneo adecuadamente para encontrar, como decía, el espacio de Kobayashi, el espacio del asco, así como también la fosa pararectal, delimitada entre el ligamento uterosacro y el recto, para poder excisionar nódulos que se encuentran en los ligamentos uterosacros o en el torus uterino. Para poder realizar todo esto, como decía, es importantísimo reestudiar la anatomía. Y en este reestudio de la anatomía, una forma importante de hacerlo es volver a los cadáveres, pero no para una disección como la aprendimos en la universidad, sino a través de la laparoscopía para poder mirar, establecer dónde se encuentran los diferentes reparos anatómicos que nos permitan volver a ubicar
esa anatomía que nosotros aprendimos con el textil la tarjeta. Entonces, es importantísimo realizar cursos de anatomía en cadáveres que nos permitan, como les digo, agarrar confianza y saber por qué espacios debemos ingresar para ver las diferentes estructuras que son necesarias reconocerlas para realizar el manejo del endometriosis. Y finalmente, un mensaje final para ir terminando. Uno de los aspectos más importantes es reconocer que cuando veamos un endometrioma unio bilateral, como les digo, tenemos que pensar y tenemos que buscar la endometriosis profunda. Y para esto contamos ahora con ecografía, con resonancia magnética, y antes de entrar a la cavidad pélvica ya debemos saber qué es lo que vamos a hacer. No es posible que a estas alturas, en estos tiempos, entremos a hacer una laparoscopía y ahí recién darnos cuenta de cuál es el diagnóstico y qué es lo que podemos o qué es lo que no podemos hacer. Cuando tengamos un endometrioma no basta pues con solamente hacer una cistectomía o una ablación de la cápsula del endometrioma si es que no hemos evaluado previamente si hay o no hay concomitantemente una endometriosis profunda que tenga que ser también excisionada en el mismo acto quirúrgico. En conclusión, en este pensamiento de redescubrir la endometriosis profunda, tanto en su diagnóstico como en su manejo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que entrenarnos en el diagnóstico ecográfico y por resonancia magnética, o sea, en el diagnóstico de imagen. Tenemos que tener un entrenamiento adecuado en centros especializados. Tenemos que volver a estudiar la anatomía a través de la laparoscopía y también a través de cursos que se hacen en cadáveres para reconocer adecuadamente el ingreso a los espacios avasculares que garanticen una disección adecuada de esta endometriosis profunda con menor riesgo para la paciente. Asimismo, generar formación de equipos de trabajo multidisciplinarios, con lo cual la presión se diluye en los diferentes profesionales que tienen que ver con el manejo de esta compleja enfermedad. Como conclusión final, debemos decir, número uno, que el diagnóstico preciso es importantísimo para un tratamiento adecuado, realizando una planificación quirúrgica previa y una sistematización quirúrgica adecuada intraoperatoria. Pero para poder cumplir esto, tenemos que hacer algo básico, entrenamiento adecuado en ambos aspectos. Mensaje final previo: un cirujano joven aprende a operar, un cirujano experto sabe cuándo operar, un cirujano sabio sabe cuándo no operar. Y un mensaje final en base al libro, en el mismo línea, Dr. Henry Marsh, en su libro Ante todo no haga daño, que dice: hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Y yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes en todo cirujano. No es saber solamente operar, sino cuándo operar, pero más importante, cuándo no operar. Y en cuanto a la endometriosis infiltrativa profunda, esta charla de redescubriendo la endometriosis profunda nos habla les hablo de que tenemos la responsabilidad que tenemos que volver a aprender a hacer un diagnóstico adecuado para tener un tratamiento adecuado para esta penosa enfermedad que aqueja a muchísimas pacientes. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y espero sirva esta como introducción para las 2 charlas que ahora vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia y al Dr. Celis por invitarme a estar esta noche con ustedes para conversar sobre este tema apasionante, como ya dijo el doctor, sobre endometriosis del tabique rectovaginal. Los objetivos de la charla van a ser describir la endometriosis rectovaginal, describir la importancia de la clínica para el diagnóstico, así como de las herramientas diagnósticas, y finalmente ver el tratamiento de este tipo de endometriosis. Recordar lo que ya dijo el doctor Celis, que la endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y representa una causa importante de morbilidad en mujeres en edad reproductiva,
resultando en dolor, masa pélvica e infertilidad. La forma más severa de presentación es la endometriosis profunda, que infiltra órganos pélvicos, paredes de los órganos o estructuras retroperitoneales, como es el caso de la endometriosis del tabique rectovaginal, que es aquella que afecta el espacio que se encuentra entre la cara posterior del recto y la cara anterior, la cara anterior del recto y la cara posterior de la vagina. Este espacio, este tabique rectovaginal, es una capa de fascia, como dije, posterior a la vagina, anterior al recto, debajo del peritoneo, que se fusiona con el cuerpo perineal en su extremo inferior. La longitud de este tabique rectovaginal va a variar de acuerdo a la paridad de las mujeres, va a ser corta en las mujeres nulíparas y más largo en las multíparas. Este tabique rectovaginal corresponde a lo que es la fascia retroprostática, también llamada la fascia de Denham-Villiers en el hombre. La endometriosis del tabique rectovaginal tiene una incidencia de entre 4 a 37% de las mujeres que tienen endometriosis y ya fue descrito hace mucho tiempo, desde los inicios del siglo pasado, por Samson, y cuando está presente es una de las formas más graves de la enfermedad por la implicación que tiene tanto de la vagina, del recto, así como por su proximidad con los nervios, el uréter, lo que implica una mayor complejidad quirúrgica y un aumento de las complicaciones como las fístulas rectovaginales. Como podemos ver aquí, las lesiones que infiltran al tabique rectovaginal van a tener relación tanto con la vagina, con el recto y también con otras estructuras como el uréter y los vasos, y si estas lesiones son más grandes, estas lesiones pueden ser, el compromiso de estos órganos puede ser mayor, así como también el compromiso durante el tratamiento quirúrgico. Con respecto a la histología, histológicamente el tabique rectovaginal está formado por una red de fibras de colágeno y fibras elásticas, así también como vasos pequeños, células musculares lisas, fibras nerviosas que derivan predominantemente del plexo hipogástrico inferior autonómico. Y la endometriosis rectovaginal se va a presentar como lesiones nodulares compuestas principalmente de contenido fibromuscular y tejido endometriósico. Y a mayor severidad, este tejido va a estar conformado por mayor cantidad de tejido fibrótico. Hace ya muchos años existió una clasificación de las lesiones que se presentaban a nivel del tabique rectovaginal, y es la clasificación de Koenig, en el cual refería que las lesiones que se presentan predominantemente en el tabique rectovaginal, es decir, que no tienen contacto con el cuello ni con el peritoneo, son más raras, son las del tipo 1. Las del tipo 2 son esas lesiones que infiltran a nivel del labio posterior del cérvix, la parte anterior de la vagina y el espacio rectovaginal sin infiltrar el recto. Y las del tipo 3, que son las de reloj de arena, que infiltran la cara posterior del cérvix, la pared anterior de la vagina, el espacio rectovaginal, y también llegan a lesionar la parte anterior, la cara anterior del recto. Entonces la forma más frecuente es esta, que se encuentra lesionando la parte posterior del cuello, la vagina, sin infiltrar el recto. Con respecto a la clínica, las lesiones o las pacientes que tienen lesiones a nivel del tabique rectovaginal presentan principalmente dispareunia profunda, isquexia, que es dolor por la defecación, dismenorrea severa, que muchas veces se irradia hacia el recto, y dolor pélvico crónico. Sin embargo, también hay pacientes que tienen las lesiones a nivel del tabique rectovaginal que pueden ser asintomáticas. En esta publicación de 2023, en la cual comparan las técnicas quirúrgicas para el abordaje del tratamiento de las lesiones de tabique rectovaginal, vemos que la sintomatología preoperatoria se caracteriza principalmente por dismenorrea, isquexia, dispareunia y dolor pélvico crónico, con dolores intensos que llegan a una escala visual analógica de entre 8, 7 y 6. En este otro estudio, en el cual evaluaron a las pacientes que presentaban lesiones a nivel del tabique rectovaginal y las separaban en grupos, aquellas que tenían compromiso intestinal y aquellas que no, vieron que las pacientes que no tenían compromiso intestinal se caracterizaban principalmente por dismenorrea y dispareunia, mientras que las que tenían compromiso intestinal tenían también mayor compromiso de dolor o síntomas intestinales como la disquexia.
Tenemos que tener presente que la dispareunia profunda y la disquexia son causadas principalmente por la presión de estas lesiones fibróticas, que cuanto más severas son, más fibrosis tienen, y cuando hay el pasaje o la penetración profunda o el pasaje de las heces, producen una compresión a nivel de las fibras nerviosas que están presentes en este tabique rectovaginal. El examen físico para el diagnóstico de la endometriosis del tabique rectovaginal puede ser confirmatorio, porque podemos encontrar las lesiones. Y este examen tiene que ser delicado porque causa mucho dolor en la mayoría de las pacientes, pero al mismo tiempo también tiene que ser minucioso. El examen bimanual nos va a permitir, como ya dijo el doctor Celis, también medir el tamaño de posición y movilidad del útero, de los anexos, de los ligamentos uterosacros, del fondo de saco de Douglas, del tabique rectovaginal, buscando áreas de nodularidad y de dolor. Y el espéculo, el examen con espéculo es necesario en todas las pacientes con endometriosis porque nos va a permitir examinar el fornix posterior, el que nos puede ayudar a identificar lesiones polipoideas en el fornix que pueden ser rojizas, negruzcas o azuladas. Dentro de las herramientas diagnósticas, la ecografía se considera la herramienta de primera línea para el diagnóstico de endometriosis profunda. Sin embargo, para el diagnóstico de los nódulos del tabique rectovaginal puede ser difícil. El grupo IDEA dio algunos parámetros para poder identificar estas lesiones a nivel del tabique rectovaginal, diciéndonos que el tabique rectovaginal se encontraba trazando una línea por debajo del labio posterior del cérvix entre la imagen hipoecogénica de la vagina y la línea hipoecogénica del recto. Esta zona, de zona un poquito hiperecogénica, se correspondería al septo rectovaginal. El uso de la ecografía 3D puede mejorar el diagnóstico y alcanzar una sensibilidad del 76% y una especificidad del 100%. El uso de alguna solución salina vaginal o gel vaginal también puede aumentar la sensibilidad hasta en un 83%. Y la combinación del examen clínico con el examen transvaginal también nos ayuda a mejorar esta sensibilidad. Sin embargo, tenemos que recordar que la ecografía es operador dependiente. El grupo IDEA separa las lesiones del tabique rectovaginal como aquellas lesiones que se encuentran debajo del peritoneo y que no tienen contacto con el peritoneo, y las clasifica como lesiones aisladas del tabique rectovaginal que se pueden ver ecográficamente, como vemos aquí en estas imágenes. Esta es la línea de la vagina, esta es la línea hipoecogénica del recto y esta línea más ecogénica es el tabique rectovaginal, donde se pueden identificar la presencia de estas lesiones hipoecogénicas que corresponderían a nódulos endometriósicos. Entonces, el grupo IDEA clasifica este tipo de lesiones como las lesiones que se pueden encontrar aisladas o aquellas lesiones que pueden infiltrar el tabique rectovaginal y la vagina, el tabique rectovaginal y el recto, o que pueden infiltrar tanto la vagina, el tabique rectovaginal y también el recto. La sensibilidad de la ecografía sola es del 58-78% y la ecografía debe medir las lesiones en 3 planos ortogonales, y una ventaja que nos da la ecografía es que nos permite medir la distancia de la lesión al margen anal. Otra herramienta diagnóstica importante es la resonancia magnética, y esta tal vez pueda tener una mejor sensibilidad para determinar las lesiones del tabique rectovaginal, aunque esta sensibilidad tampoco llega a ser muy alta, llegando hasta el 55%. El uso de algunos geles o soluciones salinas pueden incrementar la diferenciación de este tabique rectovaginal, que es la línea que separa la vagina del recto, como podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, en esta resonancia podemos identificar claramente el tabique rectovaginal que llega desde el fondo de saco hasta el perine y podemos verla en toda su longitud. En esta otra imagen vemos cómo se ve la lesión que infiltra la parte posterior del cuello, la vagina, el tabique rectovaginal y el recto, ¿no? Viéndose a nivel de la laparoscopía como una lesión que sobresale a este nivel. La resonancia magnética también nos ayuda a identificar la extensión de las lesiones
que se encuentran en el tabique rectovaginal. Como les había dicho, estas lesiones pueden extenderse hacia el paracolpos o al parametrio, es decir, al compartimento lateral, y pueden invadir estructuras como el uréter o los vasos o el nervio hipogástrico, y la resonancia magnética nos tiene que identificar. Así como vemos aquí, se puede ver que las lesiones van infiltrando lateralmente y comprometiendo estas estructuras. Además, debido a la localización, hay mayor posibilidad de afectación del músculo elevador del ano, lo que también tiene que ser referido en el informe del radiólogo. Las lesiones, como habíamos dicho, son de predominio fibroso, entonces estas lesiones se ven como hipointensas en el T2 y de señal intermedia en el T1, como aquí. Podemos ver la lesión que infiltra la vagina, ocupa todo el tabique rectovaginal y también infiltra el recto en este caso. ¿Cuál es el tratamiento para la endometriosis del tabique rectovaginal? ¿Es puramente quirúrgico o hay cabida para el tratamiento médico? Bueno, en el 2017 el Fertility publicó esta referencia de un grupo italiano en el cual hablan sobre cuál es el rol de la terapia médica en el manejo de la endometriosis profunda del tabique rectovaginal, y concluyen que existen numerosos estudios observacionales y controlados randomizados que han demostrado que diferentes drogas hormonales mejoran el dolor y otros síntomas en aproximadamente 2/3 de las mujeres con endometriosis rectovaginal. Las progestinas parecen ofrecer el mejor balance terapéutico, y es importante informar a las pacientes que este tratamiento hormonal controla, pero no cura la endometriosis, y que para evitar la cirugía deben ser usados por largos años. Además, la terapia médica no es una alternativa a la cirugía en mujeres que tienen hidronefrosis, síntomas intestinales suboclusivos o aquellas que desean una concepción natural. En general, no hay una opción mejor que otra, y las pacientes deben ser informadas de los beneficios, los riesgos potenciales y el costo de las diferentes opciones terapéuticas. ¿Qué pasa entonces con aquellas pacientes que no son aptas para el tratamiento médico o que no toleran el tratamiento médico? Van al tratamiento quirúrgico. Y la endometriosis en el tabique rectovaginal es una de las condiciones más desafiantes para los ginecólogos, principalmente por la distorsión de la anatomía debido a las adherencias fibróticas densas que cubren las lesiones endometriósicas. Hay compromiso de diversas estructuras, como habíamos visto, tanto los uréteres, los nervios hipogástricos y el recto. Pero también tenemos que tener en cuenta que pueden haber lesiones de tabique rectovaginal que laparoscópicamente se pueden ver de esta manera, que si no hemos tenido un diagnóstico prequirúrgico podemos pensar incluso que son lesiones superficiales, y sin embargo se tratan de lesiones que involucran el tabique rectovaginal y llegan incluso hasta la vagina. Es por ello que es importante enfatizar en lo que decía el doctor Celis hace un momento, en que el diagnóstico preoperatorio es importantísimo antes de ir a un tratamiento quirúrgico. Aquí, por ejemplo, vemos que en esta resonancia magnética ya se veía que esa lesión comprometía la vagina y el tabique rectovaginal, sin comprometer el recto. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para una cirugía? Son muy parecidos a lo que decía el doctor Celis. La cirugía debe ser sistemática y tenemos que tener una evaluación y una exposición de la lesión. Aquí, por ejemplo, vemos el video en el cual la mayoría de veces cuando el tabique rectovaginal está comprometido vemos que hay muchas adherencias, y para que podamos hacer la cirugía debemos exponer la zona. Y para eso nos valemos de separar los anexos y fijarlos a la pared anterior. Liberamos las adherencias y nosotros utilizamos nylon, un hilo de nylon con una aguja plana, una aguja que lo fundimos al nylon y lo fijamos, o simplemente con un bicryl y los fijamos a la pared anterior. Eso nos permite ver, como podemos ver aquí, exponer la zona que vamos a operar y tener ya las manos libres para poder hacer la cirugía en esta zona. Como decía también el doctor, la disección es centrípeta, o sea, va desde la parte sana a la parte enferma. Y lo que es importante es reconocer las estructuras nobles primero, separando los espacios pararectales para reconocer el uréter, los vasos y el nervio hipogástrico, que tenemos que identificarlos en
primero antes de comenzar a resecar las lesiones. Aquí ya hemos abierto el espacio pararrectal del lado izquierdo, el espacio pararrectal del lado derecho y hemos reconocido las estructuras nobles. Aquí también en este video podemos ver que abrimos el espacio pararrectal del lado izquierdo. En esta zona no hay compromiso, está aparentemente sano, entonces nos vamos más hacia el espacio pararrectal que está entre el ligamento uterosacro y el recto para abrir el peritoneo y poder despegar el recto que se encuentra adherido a la cara posterior del útero del cuello. Hacemos las maniobras de tracción contra tracción, aperturando el espacio avascular, el espacio pararrectal, y igual de la misma forma hacemos en el lado derecho. Aquí sí ya hay mayor compromiso, hemos desperitonizado y sacado las lesiones que se encontraban en la fosa ovárica, identificando las estructuras de los vasos, el uréter y los nervios y abriendo el espacio pararrectal para dejar individualizado el recto. Una vez que ya hemos separado las estructuras nobles, las hemos reconocido, podemos despegar o separar el recto de la cara posterior del útero o del cervix para poder identificar completamente el espacio pararrectal. Esta parte de la cirugía tal vez es la parte más desafiante o más difícil porque a veces por las adherencias y por la fibrosis misma es difícil reconocer cuál es el límite entre el recto y la vagina o el cervix, ¿no? Entonces vamos cortando y separando aquí hasta encontrar la separación completa del tabique recto vaginal. Separamos el recto para abajo, la vagina para arriba y podemos ver que las estructuras nobles están completas aquí. Está el nervio, está el uréter, están los vasos y podemos ver la anatomía completa y podemos ya ahora disecar las lesiones, la lesión vaginal o el resto de lesiones endometriosas. Aquí les presento el caso de una paciente de 21 años que tiene dismenorrea 9 en 10, dispareunia 7 en 10, disquexia 5 en 10 y que presentaba un endometrioma de 10 centímetros, un útero retroverso y una lesión que se presenta a nivel del tabique rectovaginal en la resonancia. Y al examen físico veíamos esta lesión nodular en fornix vaginal que era azulado. Aquí en la cirugía lo que hacemos primero es visualizar el campo, desinflamos el endometrioma, liberamos las adherencias, separamos las adherencias de los ovarios de ambos lados, del endometrioma bilateral y fijamos los ovarios hacia la pared. En este caso estamos usando un Vicryl, fijándolo a la pared. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que identificar el uréter y los vasos, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, para evitar dañarlos. El uréter, los vasos y el espacio pararrectal para poder trabajar medianamente. Aquí podemos ver la arteria uterina que cruza al uréter, que ya están independizados, y nos vamos al espacio pararrectal para buscar el nervio, ¿no? El nervio hipogástrico, que ahí lo encontramos, y hacemos la disección al espacio pararrectal para lateralizar estas estructuras y evitar lesionarlas. Nuestro objetivo es separar el recto para llegar al espacio recto vaginal y vemos que en esta paciente tiene muchas adherencias de las ventanas de Allen que se encuentran en la parte posterior, lo que también nos dificulta la separación o el reconocimiento del espacio pararrectal. Vean que estas estructuras nobles están muy adheridas hacia el centro, y está el uréter, está la arteria, están también los nervios que están adheridas acá, y lo que tenemos que hacer es separarlas de la zona donde vamos a trabajar. Hay que hacer la disección Roma, entramos más al espacio pararrectal para poder alejarnos más de las estructuras nobles y poder llegar a nuestro objetivo, que es abrir completamente el espacio pararrectal para llegar a sacar la lesión que nos mostraba la resonancia magnética. Entonces aquí estamos usando el bisturí armónico que nos ayuda a hacer las disecciones un poquito más rápidas. Llegamos a separar el recto de la vagina y ya vemos que ya estamos bastante abajo y la lesión se encuentra aquí arriba. Entonces tratamos de confirmar que esta parte de aquí es la vagina,
el ayudante de que se encuentra en la parte vaginal introduce el dedo en la vagina para poder identificar que esa es la lesión vaginal y la lesión endometriósica está a esta zona más pegada hacia el ligamento útero-sacro izquierdo. Entonces empezamos la liberación de la lesión, ya hemos reconocido las estructuras, vemos aquí que está el uréter, el vaso, y empezamos a sacar la enfermedad en la mayor cantidad posible, evitando lesionar estas estructuras que están aquí adheridas. Acá está uréter, arteria uterina, nervios y la lesión que se encuentra aquí en retrocervix y aquí en retrovagina. Entonces volvemos a repasar las estructuras, vemos para separarlas completamente y aquí el nódulo que comienza desde el retrocervix y vamos bajando para intentar sacar toda la lesión evitando dañar las estructuras nobles. Tengamos en cuenta que esta es una paciente de 21 años y vean que la lesión que parecía ser un poco más pequeña al principio se nos va haciendo más grande e incluso que está aquí casi muy cerca a las fibras del nervio hipogástrico. Entonces en este momento de la cirugía nos ayuda mucho el dedo del ayudante que está en la parte vaginal para ayudarnos a delimitar hasta dónde se extiende la lesión y poder definir y terminar de cortar la lesión para llegar hasta la cavidad de la vagina. Aquí ya se abrió la vagina y eso nos ayuda más a delimitar hasta dónde debemos de cortar para no ser muy extensos en nuestra liberación. Vemos ahí el nódulo que veíamos en la parte vaginal y lo retiramos completamente con la lesión que se encontraba aquí al principio. Entonces sacamos la lesión y bueno, nosotros cuando tenemos aperturas de la vagina lo que hacemos es la sutura en forma vertical con uno, dos o dos puntos cruzados, cerramos completamente la vagina y luego procedemos a terminar de retirar el resto de lesiones endometriósicas que están presentes. Existen otras técnicas quirúrgicas para abordar las lesiones del tabique rectovaginal, entre ellas la técnica reversa descrita por el Dr. Kondo y la técnica del abordaje combinado del vaginal con el laparoscópico. La técnica reversa, que consiste en liberar el recto a nivel del espacio rectovaginal más dentro del ligamento útero-sacro y el recto en los dos lados para movilizar un poco el recto y luego liberar la adherencia peritoneal que existe entre el recto y el útero sin separar el recto de la lesión y más bien abordando la lesión hasta la vagina. Hace la resección del nódulo de la vagina dejándola pegada hacia el recto. Esto para que finalmente ya pueda sacar la lesión que está adherida al recto. Según los comentarios que hace el Dr. Kondo acerca de por qué es esta técnica, refiere que al liberar el recto de la lesión que tiene hacia abajo le permite mayor movilidad para poder hacer la disección de la lesión que se encuentra adherida al recto. Según esta publicación, las características son similares entre la técnica estándar y la técnica reversa y lo que encontraron es que las complicaciones mayores posoperatorias fueron menores en la técnica reversa comparada con la técnica estándar. La otra técnica, que es la técnica la técnica combinada de la parte vaginal y laparoscópica, comienza con la parte vaginal delimitando la zona de la lesión por vía vaginal, recortándola solamente en la parte vaginal sin llegar a la parte del peritoneo y luego en un segundo tiempo ingresan a la parte vaginal, liberan las adherencias y completan de retirar totalmente la lesión que cuando ya está delimitada por la vagina refieren que ayuda a hacer la resección por vía laparoscópica más rápida, haciendo la sutura de la vagina por vía vaginal. En este estudio evaluaron 34 pacientes en sus 3 tiempos quirúrgicos con un tiempo promedio de 102 minutos de la endometriosis de tabique rectovaginal y vaginal sin compromiso rectal. Dentro de las complicaciones tuvieron complicaciones vasculares superficiales, estenosis ureteral en 2.9%, obstrucción intestinal por ileón paralítico y un caso de endometrioma de novo. Vieron que la evolución clínica fue bastante buena, de todas las formas de dolor, desde
dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico crónico a los 3 meses y que se mantuvo a lo largo del tiempo. Este estudio, que evalúa las dos formas de presentación, tanto de la forma laparoscópica como vaginal, en un estudio multicéntrico que evaluaron 84 pacientes sometidas a cirugía laparoscópica 57 y cirugía vaginal 27, vieron que las complicaciones mayores fueron similares en los dos grupos, llegando a la conclusión que las mujeres afectadas por endometriosis del tabique rectovaginal con infiltración vaginal, la evolución perioperatoria no parece estar influenciada por la ruta quirúrgica adoptada. Y este estudio reciente, publicado en el 2023, nos habla de cómo cerrar la vagina, porque vieron si es que había alguna diferencia entre si el cierre de la vagina se hacía en forma horizontal o forma vertical. Evaluaron a 101 pacientes en la cual vieron que el cierre, no había ninguna diferencia entre cierre horizontal y vertical con respecto a lo que son días de hospitalización, complicaciones postoperatorias, recurrencia del dolor y recurrencia anatómica. Sin embargo, las complicaciones de grado 3 fueron más comunes en el grupo del cierre horizontal y la disminución del dolor de todas sus formas fue mejor en el grupo del cierre vertical. Dentro de las conclusiones, entonces, las mujeres sintomáticas con resección vaginal, la sutura horizontal parece que está más comúnmente asociada con complicaciones postoperatorias severas y peor control del dolor. Finalmente, quiero presentarles esta publicación del British Medical del 2018, en el cual tienen un estudio multicéntrico prospectivo que evalúan a 5.162 mujeres que fueron a una cirugía laparoscópica por endometriosis de tabique rectovaginal y vieron que las complicaciones en total fueron un 6.8%, siendo las complicaciones intestinales como la fístula, el fluido de la anastomosis, que ocurrió en 1.1% de las pacientes, y las complicaciones urinarias en 1%. La evolución del dolor fue buena, pasando de escalas de dolor altas a escalas bastante bajas a los 6 meses y que se mantuvo en el tiempo. Las pacientes que se sometieron a la cirugía en 1.740 no tuvieron compromiso intestinal, pero sí tuvieron complicaciones intestinales en 0.6%. Y las que tuvieron cirugía rectal, que fueron más o menos 3.000 pacientes, sí también tuvieron complicaciones a nivel de recto, llegando a esto al porcentaje del 1.1. Este estudio concluyó que la cirugía laparoscópica para el tratamiento de endometriosis del tabique rectovaginal parece ser efectiva en tratar el dolor pélvico, mejorar la calidad de vida de las pacientes y un bajo rango de complicaciones. Bueno, finalmente, las conclusiones de esta charla es que el manejo de la endometriosis profunda, en especial de la que afecta al tabique rectovaginal, es un desafío para los ginecólogos. El tratamiento, sin embargo, debe ser individualizado de acuerdo a los síntomas y el deseo genésico de cada paciente, y el diagnóstico preoperatorio a través de la clínica, el examen físico y las herramientas diagnósticas de imágenes son muy importantes antes de realizar el tratamiento quirúrgico. Bueno, muchísimas gracias, eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Gracias. Ahora la última presentación va a estar a cargo del doctor Miranda y nos va a hablar sobre el manejo de la endometriosis intestinal, cuándo y cómo operar. Ignacio, la pantalla es tuya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí con ustedes, nuevamente con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, con tantos amigos, el doctor Negrón, el doctor Celis, la doctora Esperanza, así que encantado aquí de presentar lo que es el tratamiento. Agradecer nuevamente la invitación, y la idea es repasar lo que es el tratamiento quirúrgico de endometriosis intestinal. Yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la Clínica Alemana de Santiago, y esta presentación me ayuda el doctor Alexander Galindo, que está haciendo un fellow en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago. El objetivo de la presentación es ver la prevalencia o algunos conceptos que ya se dijeron, algunos conceptos de las imágenes de endometriosis, el tratamiento quirúrgico, cuál elegir. Y ahí tenemos el shaving, la resección discoidal, doble discoidal, los segmentarios. Entonces, recordar que hay gente que realmente puede ser que no sea tan afín al endometriosis, pero es importante lo que dijo el doctor Negro, que obviamente el endometriosis es una patología extremadamente frecuente,
si uno la compara con otras patologías crónicas de otras áreas, claramente es extremadamente importante y seguimos, por eso pongo siempre esta foto, que sigue pasando desapercibida y seguimos diagnosticando tarde, alrededor de 5 o 10 años, en los distintos países donde se hace el estudio. Lo que dijo el doctor Celi ahí es tremendamente cierto. En los distintos estudios pareciera ser que es muy importante que dentro de la etiopatogenia la exposición a la cantidad de menstruación que tiene la mujer claramente ha disminuido ostensiblemente, o sea, ha aumentado ostensiblemente la cantidad de menstruaciones. Toda mujer que menstrua tiene un flujo externo y un retrógrado, y en ese contexto claramente atrás quedaron nuestras familias antiguas de 8 a 10 hijos, y hoy en día una mujer moderna va a tener entre 1 o 2, o de repente no va a tener hijos. Entonces claramente la cantidad de menstruaciones que va a tener va a ser ostensiblemente mayor a como era antes. ¿Dónde se localiza? El 90% de la endometriosis, como dijimos, en la pelvis. Y aquí es importante, de ese, como dijo el doctor Negrón anteriormente, alrededor de un 5, un 12% está descrito que tiene endometriosis intestinal. ¿Y dónde está ubicado? Fundamentalmente en el área rectosigmoide, 17% en la parte sigmoidea claramente propiamente tal, 6% a nivel de apéndice y 4% ciego en unión iliocecal. Nosotros cuando en nuestro estudio ya llevamos una casuística, estuvimos revisando con el doctor Galindo, tenemos del 2010 y tengo más de 2023, son 145 resecciones intestinales y tenemos alrededor similares, números similares. 2/3 están más o menos a nivel recto y recto sigmoide, otro tercio o 20% está a nivel del colon sigmoide y un 6% está a nivel del ciego, unión iliocecal y apéndice. Y la triada clásica y las manifestaciones clínicas, bueno, todos sabemos los síntomas de catamenelas de dolor, pero es importante que lo que dijo la doctora Torres claramente es la isquesia, la dispareunia, claramente habla de una endometriosis de la parte del tabique rectovaginal. Eso es la inflamación, la fibrosis, la compresión, la irritabilidad que generan las citoquinas inflamatorias, hace que claramente la motilidad y genera que la paciente habitualmente tenga estos síntomas de colon irritable, y que muchas de ellas no están con nosotros como ginecólogas o ginecólogos, sino que están probablemente buscando en lo que es la área digestiva, gastroenterología, coloproctología, etc. Por lo tanto, es importante para poder llegar al diagnóstico tener en cuenta esos síntomas para poder sospecharle y hacer un buen examen físico, como dijo el doctor Celi, la doctora Torres, claramente hacer una simple especuloscopía en el cual vemos lo que hay detrás del cuello, ese nódulo, que en este caso se ve súper bonito, pero otras veces hay rugosidad o hay pequeñas retracciones que ya nos indican de que probablemente hay un compromiso a nivel del tabique rectovaginal o rectocérvix. Y en el tacto vaginal es minucioso, y en ese contexto es minucioso, ¿por qué? Porque cuando hacemos un tacto tenemos que examinar lo que es los músculos alrededor del ano, los fondos sacros anterior y posterior, el ligamento anterosacro, los parámetros y la movilidad del pie. O sea, tenemos alrededor de 5 cosas que tenemos que estar examinando, y en ese contexto tenemos que hacer, como todas las cosas en medicina, ser sistemáticos de ir evaluando una a una, y eso consiste en el examen minucioso. Y posteriormente, lo que hoy en día claramente no tiene cabida, o no que no tenga cabida, sino que tenemos que mejorar probablemente mucho, es que en los centros donde se hacen constantemente estos procedimientos, claramente tienen una relevancia en la imagen muy importante. Y en ese contexto es que no puede ser que nosotros entremos en una cirugía laparoscópica y pensando que era una manzana y encontremos que realmente era una naranja. Y eso está relacionado con nuestro examen diagnóstico previo, en base a que ustedes hagan una ultrasonografía específica, extendida, de endometriosis profunda, que tengan una ecografista o un ecografista que sea experta en cómo se van a hacer el diagnóstico, o también la parte de radiología, una buena resonancia que puede, hoy en día con la telemedicina, podemos, ¿cómo se llama?, centralizar estos exámenes y verlos en distintas partes de nuestro país. Y los exámenes de extensión, recordad que la citoscopía y la colonoscopía fundamentalmente nos sirven para descartar otro tipo de lesiones, otros diagnósticos diferenciales, no para confirmar la endometriosis, sino para fundamentalmente descartar que tengamos otras patologías, fundamentalmente neoplásicas, cuando hay rectorragia o hematomía.
Recordar que el tratamiento no es solamente quirúrgico, 2/3 de los pacientes es un tratamiento médico y va a estar bien. Ahí están los médicos de medicina reproductiva, todo lo que es la parte de psicoterapia, lo que es la kinesiología del dolor, etc. Y por supuesto lo que es la cirugía. Cuando operamos una endometriosis profunda intestinal, claramente cuando el dolor es muy intenso, más de 7, cuando deteriora importantemente la calidad de vida, cuando hay signos de obstrucción intestinal o compresión de otros órganos que está generando alteraciones subyacentes a la pelvis, o antecedentes de ciclos previos de fertilización in vitro que son fallidos con embriones que incluso genéticamente que son probados. ¿Cómo comenzamos? Cuando hay una pelvis congelada, habitualmente vemos esta pelvis en el cual está sellado el fondo saco. Entonces en este contexto comenzamos, como se dijo anteriormente, sistemáticamente a lo primero liberar los anexos, sale el líquido chocolatado de los anexos y luego de liberarlos y en ambos lados soltamos habitualmente la adherencia de fisiología del sigmoide y en eso nos permite llevar y soltar el sigmoide para que se vaya más arriba o más al lado, y eso nos permite tener una buena entrada a lo que es el uréter izquierdo y el cruce con ilíaca. Después, como se dijo, se puede, fijar, de esa forma liberamos al ayudante, lo podemos fijar o con una aguja de Prolene, o con un dispositivo como el TLIF, y de esa forma queda expuesta la pelvis. Posteriormente hacemos una ureterolisis. La ureterolisis, la idea es identificar el uréter y dejarlo, en el caso de la endometriosis, hacia lateral, o sea, abriendo el espacio de Okabayashi y dejando el espacio, el uréter lo más lateral posible. Posteriormente abrimos las fosas pararectales, en mi caso, que es la técnica que habitualmente yo ocupo y en base a la que aprendimos en Estrasburgo, es irnos adherido al intestino y de esa forma después resecar todo lo que es la parte retrocervical y la parte intestinal. Entonces cuando ya hacemos el shaving y vemos la cantidad de lesión que habitualmente ya sabemos, el nódulo que está descrito en la ecografía o en la parte de resonancia, tenemos distintas alternativas. Una es hacer un shaving, un afeitado, en el cual habitualmente tratamos de resecar, la lesión lo más pegado en la parte serosa y serosa muscular. Mucosa skinning cada vez se utiliza menos. Antes la idea era sacar la musculatura y dejar la mucosa y después pasar unos puntos, pero claramente con los staples que tenemos hoy en día, que cada vez son de mejor calidad, uno hace una resección discoidal o una resección segmentaria, ahorra el tiempo, disminuye las complicaciones y teniendo un buen afeitado, un buen shaving primero, permite achicar la lesión en el recto del sigmoide y de esa forma hacer unas resecciones más económicas y más eficientes. Este es el organigrama, el algoritmo que establece la ESRE del 2020, que claramente cuando una paciente que tiene poco dolor va fundamentalmente a tratamiento médico, salvo que tenga una compresión o una lesión que esté generando algún daño en otro órgano, pero cuando el dolor es muy intenso, más de 7, y que no sea tratamiento médico, lamentablemente tenemos que actuar desde el punto de vista quirúrgico, y ahí viene que si es múltiple, tenemos múltiples nódulos, o sea, en sigmoide y en recto, claramente tenemos que sacar un segmento grande, pero si el nódulo está ubicado en una zona específica y es pequeño, tratamos de hacer un shaving o un disco, y cuando la lesión es más grande, más de 3 centímetros, habitualmente tenemos que o hacer un disco o un doble discoidal o una resección segmentaria. Y vamos a ir discutiendo cuándo ocupamos una u otra. Y esto es interesante en relación también a lo que se planteó en la presentación anterior. Aquí estoy mostrando unos papers de ya del 2014, o sea, hace unos 10 años atrás, de cómo se mostraban los distintos resultados. Esto de la doctora Päivi Harki, donde yo estuve en Finlandia, donde muestra aquí un número de 164 resecciones intestinales y muestra los resultados. Y si se fijan, había un 12% de complicaciones importantes en esta paciente. O sea, realmente el hacer una cirugía intestinal por endometriosis no es inocuo, y tener entre un 10 o un 20% de complicaciones no es menor. ¿Y dónde están principalmente las complicaciones? Los nódulos grandes, los nódulos
de más de 4 centímetros, ojo, hay que tener cuidado, ese caso es complejo, y más si ese caso además de grande es muy bajo 5 centímetros, esas pacientes habitualmente tienen un porcentaje alto de complicación. Cuando claramente estas cirugías son largas, y generalmente son en conjunto con otros equipos y que por ejemplo tengan hidronefrosis, que son un implante, claramente sube sensiblemente el grado de las complicaciones. Y por supuesto, donde ven, generalmente cuando ellos empezaron a hacer la cirugía en los primeros 2-3 años donde comenzaron a aplicar la técnica. Otro estudio ya en 2017 donde muestra el doctor Román con su equipo en Rouen, en Francia, muestra cómo se llama también nuevamente los resultados de la resección intestinal, 364 pacientes, donde fundamentalmente está clasificada con la clasificación Clevendindo. Clevendindo, la idea que tiene es que donde se ve la morbimortalidad de un paciente en una cirugía, fundamentalmente la reintervención. Si ustedes reintervienen a un paciente antes de un mes, en general esa reintervención implica una morbimortalidad para ese paciente. Y cuando ven los resultados, ven que alrededor de, si se fijan, hasta un 20 casi 21% en las resecciones segmentarias de complicaciones, en la resección discoidales 7,5%, los shaving 5% y en toda la serie más o menos 11,8%. Entonces, no es menor en ellos cómo se va a hacer ese tipo de resección. Por lo tanto, este número, como lo decía anteriormente, tener entre un 10 y un 20% de complicaciones no es menor, que son las fístulas, las filtraciones, las estenosis, etc. Otra serie bastante importante que está escrita en el European Journal 2019 muestra nuevamente algo similar, 23% de complicaciones severas cuando hacemos una resección segmentaria, 5% cuando hacemos discoidal y 0% cuando hacemos shaving. Y ahí va netamente en el tamaño de la enfermedad. Claramente el tamaño y la localización hacen que eso genere un conflicto. El doctor Abrao, que tiene una serie más grande con el doctor Bassi, que es el coloproctólogo que opera junto con él, ellos publican sus resultados y claramente ellos muestran ya a nivel del año 2019 más o menos, empiezan a mostrar ya una disminución de esta tasa de complicaciones, donde claramente la medida que mejora la técnica, que mejora el diagnóstico, ellos disminuyen y si se fijan alrededor tienen un porcentaje de un 3,4% de complicaciones severas Clevendindo 3B. O sea, baja ostensiblemente entre el 10 y 20% que teníamos anteriormente. Nosotros al revisar con el doctor Galindo, revisamos cómo se llama la estadística del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y agregándole los otros lugares donde yo trabajaba, la clínica alemana y otro hospital público, en general tenemos alrededor de 145 resecciones intestinales y pasa más o menos similar. Tenemos alrededor en promedio ahora tenemos más o menos un 4% de complicaciones severas, o sea, son 3 casos de los 145. Pero lo interesante son las filtraciones. Estas filtraciones, tengo 2 filtraciones que son fundamentalmente, un caso interesante, el paciente súper bien, anduvo muy bien, se fue de alta al 5.º día y al 8.º día la paciente tuvo una constipación severa. Esa constipación severa generó que filtrara gas a través de la anastomosis. La paciente la hospitalizamos, el coloproctólogo actuó muy bien, sacó el fecaloma que tenía a nivel rectal, eso permitió que tuviese un tránsito y la cubrimos con antibióticos y en ese contexto evolucionó bien con tratamiento médico, no hubo necesidad de reintervenir. Y la otra también algo similar, tuvo una colección de la perianastomosis, o sea, otro paciente también tuvo una colección infecciosa, una lesión pero no muy grande, alrededor de 2-3 centímetros, y o sea, una pequeña filtración que también se dio con el tratamiento antibiótico, no hubo necesidad de reintervenir. Hemos tenido una estenosis, una dilatación que ocurrió más o menos a los 6 semanas, y en el cual también evolucionó bien. Y sí tuvimos sangrados importantes en los primeros años que empezamos a hacer la resección y fundamentalmente discoidal. Y eso era probablemente, hay 2 cosas que cambió. Uno, la disección, el shaving lo hago probablemente más preciso y achico más la lesión. Y segundo,
siempre ocupo ácido tranexámico durante, la cirugía, así como el antibiótico profiláctico, y eso así que probablemente ya no ha tenido más sangrado en los últimos probablemente 80-90 casos. Y ileostomía de protección también tengo 6, de las cuales son probablemente las 4 son como fundamentalmente al principio, después solamente en casos de que tuve casos ya severos, en el cual son lesiones que esta paciente que tuvimos una lesión de alrededor de 5 centímetros, que bajo los 5 centímetros de margen anal, y esa paciente fue extremadamente compleja. Esa paciente la dejamos con una ileostomía de protección. Desde el punto de vista intestinal anduvo súper bien, pero el nódulo es un nódulo muy complejo que invadía todo el parámetro izquierdo. Tuvimos que dañar probablemente todo el plexo pubértico izquierdo, y esa paciente está con sondeo intermitente luego de 9 meses de cirugía. Y clavendindo 3B, rectorragia, como les digo, las filtraciones que hablé anteriormente, pero no hemos tenido que tener unas grandes complicaciones hasta el momento. Y el compromiso, entonces, cuando hay compromiso intestinal, vemos que el shaving es la primera opción. El shaving es para sacar la lesión o para disminuir el tamaño cuando vamos a hacer la resección intestinal. Si persiste el tejido endometriósico posterior al shaving, debemos considerar una resección discoidal, y si esta resección discoidal fue incompleta y está bien baja, y de ahí entra a hacerse que hacemos una segunda resección discoidal, o hacemos una resección segmentaria que es baja, que les voy a ir explicando algunos datos que quizás son importantes. Y cuando es un nódulo grande o ya a nivel finalmente sigmoideo, tenemos que hacer una resección segmentaria. Entonces el shaving habitualmente encontramos en este caso, está pegado al recto, tal como se dijo anteriormente. Hicimos la sistematización de la cirugía, levantamos los anexos, los fijamos, liberamos la adherencia fisiológica y después abrimos las fosas pararrectales. En este caso yo siempre voy pegado al intestino y vamos hasta lograr disecar el tabique rectovaginal donde ya está sano. Una vez que está sano, permite tener la movilidad muy buena del intestino, y se ve claramente que me queda nódulo ahí a nivel de la parte rectal, y en ese contexto tengo que hacer una resección discoidal. Entonces siempre me preguntan cómo hago la resección discoidal. Esto lo publicamos, hay un video muy bonitísimo en WebSearch en 2010, y aquí hicimos un video para poder explicarlo, que mucha gente no se entiende cómo se hace. Aquí está un stapler circular, se coloca el cabezal, y si se fijan, lo que hacemos es colocar un punto. Fíjense que esa es como un pequeño cilindro, una malla en el cual está asemejando el recto. Uno pasa el punto donde está la lesión intestinal, donde está la lesión endometriósica en el recto, la marca, tracciona, y eso nos permite entonces marcar la lesión, y después nos permite invaginar entonces ese tejido. Fíjense cómo se va introduciendo, en este caso como asimilando, que se va introduciendo por vía rectal, el stapler circular. El stapler circular luego lo empieza a abrir. Fíjense en cabezal cómo se separa, y de esa forma el laparoscopista, en este caso el ginecólogo o ginecóloga, está, invagina el tejido, y luego se cierra el stapler y queda la lesión completamente invaginada, pero sacamos solamente ese diámetro más o menos de 3 centímetros, como un círculo de solamente la superficie de la pared anterior del recto, sin dañar lo que es eso. Esa es la gracia que tiene la lesión, la resección discoidal. Entonces fíjense nuevamente, ahí se dispara el stapler, la corchetera, y luego se retira la corchetera, se cae el cabezal y queda la lesión en ese contexto en la pared anterior. Fíjense que solamente se saca la pared anterior, ahí están los corchetes. Y, esto es lo mismo que hacemos por vía laparoscópica. Entonces, nuevamente, aquí una pelvis bien congelada, donde clásico, como se dijo anteriormente, los quisinovares, tenemos los quistes endometriósicos en ambos ovarios. Hay que liberar los ovarios. Se libera el ovario, vemos la disección de los uréteres, ya soltamos la adherencia del sigmoide. Aquí ya estamos a nivel de, buscando el uréter izquierdo.
Fíjense, ahí está el uréter izquierdo, ahí está el espacio láxico, y está la hipogástrica. La idea es nuevamente entrar aquí para separar el uréter hacia el lateral en endometriosis. Una vez que ya lo separo, después entro en la fosa pararectal, ahí está el recto. Y en este caso yo tengo ya un buen diagnóstico, tengo dos ultrasonografistas muy buenos, en el cual yo sé que tengo que hacer una resección discoidal, no tengo ninguna duda. Entonces en este caso, una vez que ya tengo separados los uréteres, yo me voy con, entre comillas, con mayor tranquilidad o desparpajo de ir quemando la superficie anterior del recto, porque yo sé que la voy a sacar. Entonces claramente no tengo problema en el sentido que se queme, porque sé que finalmente la voy a sacar. Entonces fíjense, ahí está la lesión, y volvemos al ejemplo anterior. Se introduce, marco la lesión donde está, con un punto, en este caso puede ser un punto en piquil 3-0, y posteriormente se abre como el stapler, pongo, ¿cómo se llama?, el punto nuevamente para que quede bien y se introduzca la lesión completa en el cabezal. Y posteriormente, una vez que pase el punto, lo invagino y fíjense cómo se va cerrando. La lesión un poquito más grande, por eso tomé un poquito más de tensión adelante y atrás. Se cierra, ahí con el doctor empujo un poquito más para que no se invagine tanto, y se cierra el cabezal dejando toda la lesión adentro. Entonces queda tejido sano abajo, tejido sano arriba, y la resección es fundamentalmente anterior. Y posteriormente hacemos la clásica de transneumática y hacemos una rectoscopía para ver que esté todo bien, no esté sangrando. Cuando tenemos, también está descrita la resección doble discoidal, que fue el 2014 con el doctor Piño Oliveira en Brasil. Es interesante, aquí describe, eran 5 o 7 casos, y describe claramente que cuando quedaba la lesión muy abajo, valía la pena, eran 11 pacientes, y la idea fundamental, lo que yo considero que además de la lesión grande, cuando está muy abajo, cuando es muy bajo los 8 centímetros, suena bastante razonable hacer. Nosotros hemos hecho 5 casos en el cual tuvimos una rectorragia, eso sí, importante, que requirió principalmente tratamiento médico pero sin transfusión, y eso sí, tuvo un vaciamiento con dificultad de vaciamiento vesical, pero que se recuperó antes. Este es uno de los casos en el cual, si se fijan, aquí la pelvis está bastante bien, no se ve, ¿cómo se llama?, no hay compromiso ovárico, no hay compromiso, ¿cómo se llama?, que esté adherido al torus, pero se ve la lesión que, como dijo Esperanza, claramente está a nivel más del tabique recto vaginal, o sea, está más abajo. Y el problema de estas lesiones es que se unen al piso pélvico, dañan el parámetro posterior y está muy cerca de todo lo que es el plexo hipogástrico inferior izquierdo, que recuerden que genera todo. Fíjense aquí, ya está más adelantada la cirugía. Esa es la arteria rectal media, que está mucho más dilatada, está más grande, porque este nódulo necesita irrigación, y claramente al tener un nódulo grande tiene vasos más grandes. Entonces cortamos esa arteria, y eso nos permite, ¿cómo se llama?, liberarlo. Fíjense, y todo ahí se ve el piso pélvico, ya se empieza a ver el pubo rectal, el pubo coxígeo, ahí está el nódulo. Estamos probablemente a unos 4 o 5 centímetros del recto, o sea, estamos bien abajo. Entonces ahí viene la duda si es que logramos hacerlo por una doble discoidal, que en este caso lanzamos una doble discoidal. Fíjense, ahí está el nódulo residual, hicimos una resección, nos faltó, y hicimos una segunda. Si se fijan aquí al ladito se ve el pubo rectal, el músculo elevador del ano, pubo rectal, pubo coxígeo. O sea, dañamos probablemente un importante tejido areolar y por supuesto nervioso del lado izquierdo. Por cierto, esta paciente no tuvo ningún problema. Lamentablemente no es muy simétrica la inervación, hay veces que uno daña un lado, ¿no?, y en este caso, por ejemplo, no pasa nada. Hay veces que daña ese mismo lado en otro paciente y uno piensa que es simétrico todo, y lamentablemente la anatomía no todo simétrico, y tiene unas alteraciones más de vaciamiento, etc. Y aquí se coloca la segunda stapler, que la idea es tirar, ojalá, la línea completa dentro para que no se genere área isquémica, y ahí se cierra
Esta paciente anduvo muy bien, creo que es la indicación que es la más importante, que está bien abajo, se logró resecar completamente la lesión y quedó, como se llama, el tejido, si se fijan, tejido sano atrás y adelante, y la paciente evolucionó muy bien. Pues se hacen las pruebas neumáticas, etc. Y la resección segmentaria, fíjense, esta es una paciente súper interesante, una paciente que está catalogada, que está como loca, porque le hacían ecografía y encontraban, fíjense, el fondo saco completamente libre, tenía algunas lesiones chiquititas ahí, peritoneales, los ovarios normales, el retrocérvix normal, y la paciente tenía dolor, disquesia, etc. Le hacían la colonoscopia y estaba normal. Pero claramente hasta que llegó a un radiólogo, y si se fijan, en la lesión no es a nivel de recto sigmoide, sino que a nivel sigmoide está más alta. En ese contexto, entonces, podría haber pasado desapercibida, realmente hacer una laparoscopia exploratoria y decir, esta paciente no tiene nada, ninguna cosa, y haber seguido una conservación de su nódulo a nivel de sigmoide, y fíjense cómo se palpa con la pinza. Entonces, por eso es tan importante lo que se decía anteriormente, las imágenes, la planificación de cirugía es fundamental. Y se hace la resección del meso, se coloca un stapler lineal, que en general ojalá que sea, cuando es sigmoidea, la verdad que la resección es bastante expedita, pocas complicaciones, no tiene mayor trascendencia. El problema es la segmentaria cuando es muy baja. Ese es un problema, y en ese contexto hay otros staplers que, como los staplers que son laparotomicos, los que pueden ser interesantes como posición. Luego se saca el intestino, fíjense, ahí está la lesión, y se termina la resección, o sea, se coloca un anillo, en este caso un anillo, un separador de Mobius, y que tiene distintas marcas, y se hace la anastomosis con el cabezal, que se introduce en la parte distal hasta la parte proximal, y ahí se cierra. Entonces, fíjense, esta es alta, no tiene mayor problema. Habitualmente los staplers hoy en día son muy buenos, entonces existen, no es que no existan, lamentablemente siempre ahí están las probabilidades, pero en general tienen una muy buena evolución. Y se sacan por vía transabdominal, transvaginal, tan descritas. Claramente nosotros la que usamos es la transabdominal, la sacamos por vía umbilical o suprapúbica transversa. Y lo último, la endometriosis ileocecal, que es alrededor de un 7% descrita de las endometriosis intestinales, puede generar obstrucción o intussuscepción, y esa generalmente hace una resección ileocecal con anastomosis. Habitualmente uno reseca, uno suelta todo el colon derecho y lo extrae por vía umbilical y hace la resección por vía, afuera, y también es bastante expedita, no tiene mayor trascendencia. Y un bonus, yo creo que esto ya se lo mostré en otra presentación, lo que es la indocianina. Yo creo que siempre todas las cosas en medicina uno quiere ver dónde cae, porque siempre son cosas maravillosas, pero tienen costos, tienen, gas, complicaciones, etc. Y donde realmente siento que está cayendo esta indocianina es fundamentalmente en las pacientes que ya fueron operadas. Las pacientes que ya fueron operadas, donde la disección de la pelvis está fibrótica, está acartonada, está dura, cuesta, donde probablemente una paciente que ya operó el doctor Negrón, el doctor Celio, la doctora Esperanza, y me llega a Santiago, a esa paciente le voy a poner indocianina, porque yo sé que ellos hicieron una ureterolisis, hicieron una disección amplia, en ese contexto cuesta, y en ese contexto claramente ayuda, acorta tiempo, y vale la pena hacer el gasto, y también hacer la citoscopía, colocar el catéter. ¿Por qué? Por ejemplo, esta paciente que habíamos hecho una nesectomía y una resección intestinal del ciego, claramente fíjense cómo el uréter a mí me ayudó mucho a haberle puesto, la indocianina, y eso, no, fíjense, incluso quedó un nódulo que estaba, a nivel del parámetro derecho. Entonces, una vez que ya lo tenía separado, pude hacer la histerectomía, cortar la uterina, y finalmente sacarle ese nódulo con tranquilidad, lentamente, con precisión, etc., pero sin hacer una disección, me ayudó mucho para ir tranquilo, ir cortando lentamente, con precisión, ir sacando esta lesión fibrótica,
que generalmente es el nódulo a nivel del parámetro. Entonces fíjense, entonces uno va soltando lentamente, y en otros casos, por ejemplo, si como le veía anteriormente, uno lo ve por el color y no necesita ni siquiera, ¿cómo se llama?, disecarlo. Fíjense, ya se ve que está lejos. Entonces en ese contexto ya me quedo tranquilo, voy cortando mucho más con más confianza y terminando de sacar el nódulo. Entonces ahí está el nódulo, ya lo saqué y veo cómo queda. Está perfecto, me parece que quedó bastante sin ninguna contracción, así que me sirve bastante. Y esto, se lo repito, es un video que está muy bonito, pero en otras ocasiones lo mismo, pero fundamentalmente en pacientes que ya han sido operados. Conclusiones, entonces el riesgo de la lesión intestinal durante la disección y la restauración de la anatomía pelviana por pelvis congelada, como se dijo, sistematizar la técnica, las resecciones bajas, intentar un shaving, intentar un discoide, incluso una doble discoidal, y un buen consentimiento informado a los pacientes, ya que claramente, como se describió, las complicaciones van desde probablemente un 5 o un 15% en total, y claramente es importante tener equipo especializado. Y lo último, aprovecho de invitarlo, a la gente que esté interesada. No, esto es endometriosis, esto es gente que está haciendo la laparoscopía, hacer pelvitrainer con primera entrada, con estos neodermas que son de Brasil, que son muy buenos, que nos permiten hacer una buena disección pélvica, sacar las adherencias, sacar los miomas, sacar los quistes y después terminar probablemente con un big lab o cirugía. Así que muchas gracias por la invitación. Ignacio, realmente una estupenda presentación. Un agradecimiento a todos los expositores, al doctor Celis, a la doctora Esperanza Torres. No hay ninguna pregunta en el chat, pero yo sí les voy a hacer una pregunta. Ya es un poco... Doctor Negro, ¿nos ayuda encendiendo su micrófono? Bien. Decía, muchas gracias a todos los expositores, han sido exposiciones estupendas y no hay preguntas en el chat, pero yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de los expositores. Voy a empezar con el doctor Celis, respecto de la exposición que hizo. Comentaba el doctor Celis cuando exponía sobre el endometrio ovárico y respecto a que era la punta de severidad de enfermedad endometriósica, y que cuando uno tiene un endometrioma está en la obligación de buscar enfermedad profunda por la alta frecuencia de asociación. ¿Qué otras cosas adicionales uno debe tener, doctor Celis, cuando está pensando en enfermedad profunda? ¿De qué argumentos tengo que valerme para dar una calidad de atención a la paciente? Sí, habíamos hecho incidencia en la presencia del endometrioma, dada la alta frecuencia de relación con endometriosis profunda. Pero puede haber endometriosis profunda sin endometrioma también. Entonces ahí cobra importancia la sintomatología, como se manifestó, dispareunia, dismenorrea, dolor pélvico crónico pueden existir en endometriosis superficial. Pero la disquesia es un punto importante en esta paciente que tiene compromiso de hacer tabique rectovaginal y de compromiso intestinal. Entonces, desde la sintomatología, tener muy presente pacientes con dolor pélvico crónico, con disquesia, que no han mejorado el tratamiento médico. Se debe ahondar en el diagnóstico preciso por imágenes, porque puede haber, además de la sintomatología, ya una disminución de la circunferencia intestinal, que es un indicador de cirugía, o un estrechamiento del lumen uretral, que también es un indicador para cirugía. Entonces, la sintomatología y los exámenes por imágenes
bien hechos, bien realizados por personas entrenadas, son parámetros que uno tiene que tener en cuenta para pensar en endometriosis profunda, además del endometrioma. Muchas gracias, doctor Celis. Bien, doctora Esperanza, realmente la exposición suya muy interesante, muy valiosa, una zona compleja de entender anatómicamente y de operar más aún. El septum recto vaginal, o sea, lesiones únicas exclusivamente del septum son realmente muy infrecuentes. La gran mayoría de las lesiones del septum recto vaginal son lesiones retrocervicales que comprometen la parte superior de la vagina y obviamente traccionan el septum, y de acuerdo al tamaño pueden comprometer otras estructuras, ya sea recto, parametrio. Por tanto, es una zona compleja. Nos ha mencionado que las imágenes son importantes y también nos dijo que la ecografía era una forma de ver estas lesiones. Siempre en los ginecólogos dicen, pero ya le hicimos la ecografía. Entonces, me gustaría que usted sea, digamos, se explaye respecto. ¿Es una ecografía común y corriente o es una ecografía especializada de personas que entiendan la enfermedad? Bueno, sí, lamentablemente la ecografía en endometriosis, en todo lo que es endometriosis profunda, especialmente en endometriosis de tabique rectovaginal, requiere un entrenamiento especial, requiere una persona que tenga conocimiento y tenga experiencia en realizar este tipo de ecografías, porque como hemos visto, son lesiones pequeñas que se encuentran entre estructuras también pequeñas, que son la vagina, el recto, que son difíciles de visualizar y que requieren un entrenamiento especial. Y muchas veces la sensibilidad que llega a tener la ecografía, siendo la herramienta de diagnóstica preferencial, llega solamente hasta el 35-40% de sensibilidad. Incluso la resonancia magnética también, porque es un espacio pequeño, ¿no? Y que requiere especialistas entrenados, con ojos entrenados, tanto en la ecografía como en la resonancia magnética, para poder visualizarlas. Sin embargo, estas herramientas diagnósticas son importantes porque no podemos entrar a una cirugía para endometriosis profunda a ciegas. Como ya se ha recalcado en las 3 exposiciones, el diagnóstico preoperatorio es fundamental para hacer la planificación quirúrgica, o sea, para que nosotros, los cirujanos, sepamos qué es lo que vamos a hacer, también el paciente sepa qué es lo que le vamos a hacer y cuáles son los riesgos a los que puede estar sometido, porque la lesión puede estar infiltrando otras estructuras y no solamente el tabique rectovaginal, el recto, en primera instancia, la distancia del recto, que se encuentra la lesión al margen anal, lesiones a nivel del uréter o de los nervios que puedan traernos posteriormente complicaciones. Entonces, si bien es cierto, las imágenes de ecografía y de resonancia magnética son difíciles de realizar, los estudios sugieren que sí se pueden hacer, pero que es importante contar con el personal entrenado y calificado para este tipo de estudios. Gracias, doctor. Ignacio, habitualmente el ginecólogo que no está involucrado en el tema de endometriosis profunda y que muchas veces por A, B, C o D razones entra a hacer una cirugía laparoscópica y se encuentra con una lesión rectal, obviamente no es el escenario ideal. Sabemos que, por ejemplo, tener una lesión rectal de más de 3 centímetros de longitud es una lesión súper compleja. No solamente evaluamos la distancia del borde inferior de la lesión al margen anal, sino muchas veces evaluamos la lateralidad de la lesión. Entonces ya no solamente estamos con un órgano, no solamente estamos con el intestino, muchas de estas lesiones comprometen el parametrio. Operar el parametrio es realmente complejo, muchas veces es un reto operar el parametrio. El parametrio, las lesiones endometriosas que comprometen el parametrio pueden
fracturas vasculares y que realmente es un reto quirúrgico. ¿Qué opinión te merece? Yo creo sí que alguien, si una ginecóloga o un ginecólogo que no tenga una expertise para operar endometriosis, yo aplicaría lo que decía el doctor Caniz en su clase, que es lo mismo que pasa en oncología. La laparoscopía salva vidas. ¿Y cómo salva vidas? Es que si usted hace una laparoscopía y entró con un diagnóstico que era errado, que en ese contexto era una endometriosis muy, muy severa, lo mejor en ese contexto es hacer un buen diagnóstico con esa laparoscopía, tomar algunas biopsias, ver cómo se llama, cómo describir bien cómo está la pelvis, describir bien cómo está la parte abdominal, y en ese contexto yo creo que vale la pena cerrar y cómo se llama, decirle al paciente que tiene una endometriosis severa y que la voy a enviar a un centro donde claramente puedan resolver el problema. Pasa lo mismo en el cáncer, uno entra una lesión que es sospechosa, dice, esta lesión es sospechosa, un lavado peritoneal, hago toma de biopsias peritoneales, una buena, ¿cómo se llama?, exploración, y eso, o incluso durante crear un video, y de esa forma esa paciente se beneficia ostensiblemente de una laparoscopía exploratoria, que no era la idea, porque en ese contexto tuvo un mal diagnóstico, en ese contexto querías aprovechar ese momento para tener la mejor información. Bien, y no quiero abusar de tu confianza. Una pregunta adicional. Has mencionado con mucho énfasis que las complicaciones se incrementan a medida que nos acercamos al margen anal, sobre todo en las lesiones colorectales. ¿Cuánto de ayuda es la disfuncionalización, una ileostomía disfuncionalizadora o un aumento protección si es que he tenido, por ejemplo, una apertura vaginal por una endometriosis que compromete la parte rectocervical y vagina y el recto, etc. Sí, es una gran pregunta que hacemos habitualmente en los cursos de coloproctología. La hilostomía, recuerden que no es que vaya a prevenir que no haya filtración. La hilostomía lo único que permite es que la complicación sea menos mortal o tenga menos morbilidad. ¿En qué sentido? Se va a filtrar igual, pero la lesión va a estar mucho más localizada. Quizás, además, yo si pienso que es una lesión muy baja, voy a dejar un drenaje. De esa forma, entonces, ese paciente va a cerrar por segunda intención y que va a permitir, ¿cómo se llama?, seguir con antibióticos, segunda intención, y va a cerrar esa lesión en un plazo largo. Pero la hilostomía es netamente para eso, para disminuir la mortalidad o la morbilidad severa de ese paciente, ¿cómo se llama?, porque la técnica de la anastomosis es fundamentalmente, o sea, la filtración es la técnica de la anastomosis, es como hicimos, y en ese contexto lo que pasa en la endometriosis es que de repente uno está tan bajo que uno pone el stapler y no llega, porque está en la excavación pelviana, cuesta llegar, no cierra bien, queda un poco de nódulo al lado, pasan los corchetes al lado del tejido fibroso, y hace que todo sea extremadamente complejo. Así que eso, no es que con eso uno sea tranquilo para la casa y no pasa nada, sino que da tranquilidad, que se permite manejar de mejor manera las complicaciones. Muchas gracias, Ignacio. Creo que siendo ya casi las 10 de la noche, agradezco a los expositores. Realmente ha sido una noche muy rica en cuanto a conocimientos, y doy pase al doctor Peter Sandoval. Muy bien, como ha dicho el doctor Negrón, ha sido unas exposiciones excelentes, ¿no?, que nos van a servirnos bastante, sobre todo realizamos este tipo de cirugías. Y agradezco a nombre de la Sociedad Peruana de Ginecología al doctor Ignacio Miranda, diputado de nuestro país vecino, Chile, y a nuestro coordinador, el doctor Alfredo Celis, que ha coordinado esta sesión bastante bien.
Chao, muchas gracias. Chao, Ignacio. Chao, Chao, Ignacio. Crédito. Chao, Muchas Esperanza. Chao. Gracias. Chao, doctor, gracias. 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 Chao, Wilber.